del taller. Mi amigo contó. Cuando estaba de segundo aprendiz en el taller mecánico tuvimos una vez un día raro en nuestro local de trabajo. Era a principios de invierno, un lunes, y los tres teníamos la cabeza pesada, porque el domingo había celebrado su despedida un compañero de la fundición, y se nos había hecho tarde, y la juerga había sido grande, con cerveza, embutidos y pasteles. Ese lunes nos hallábamos, pues, soñolientos y desazonados, frente a nuestros tornos, y recuerdo aún que yo tenía envidia del segundo oficial, que había pasado por el torno inglés una gran barra de rosca, miraba hacia él a menudo, le veía inclinado sobre la corredera, veía cómo parpadeaba y hacía aquel cómodo trabajo aún medio dormido. Para mi tormento, yo tenía un trabajo delicado, pulir las relucientes piezas de maquinaria que necesitaba calibrar a cada minuto y que me exigía constantemente toda la atención. Me dolían los ojos y tenía las piernas tan cansadas y flojas que constantemente había de cambiar de posición y me apoyaba con frecuencia con el pecho en el pulsador más alto de la palanca del torno. Y a los demás no les iban mejor las cosas. Uno de ellos llevaba ya 3/4 de hora manejando una sierra para cortar metales, y Fritz, el más joven, acababa de dejar caer el cincel que se disponía a afilar en el cajón de la muela y se había cortado los dedos. Nos habíamos burlado de él, pero sin ninguna energía, estábamos todos demasiado cansados y destemplados. Pero aquella pequeña modorra era lo de menos. Todos lo sabíamos o lo intuíamos, aunque nadie dijera nada. Más de una vez, después de una juerga, la mañana transcurría precisamente con mucho jolgorio en el taller. Esta vez, aunque el maestro estuvo ausente un rato, no se oyeron siquiera las acostumbradas alusiones a las hazañas y a los chistes del día anterior. Todo el mundo permanecía callado y sentía que algo lamentable estaba a punto de ocurrir. Estábamos como los corderos cuando el cielo se cubre de nubes y empieza a tronar. Y esta sensación de recelo y de peligro iba por Hans, el mayor de nuestros operarios. Llevaba ya 8 días de roces continuos con el maestro, y precisamente con el joven, es decir, con el hijo del maestro, que casi llevaba él solo el taller desde hacía algún tiempo. Y desde hacía unos pocos días se notaba en el ambiente que nos amenazaba una tormenta. En el taller reinaba un clima de opresión y de sofoco. El maestro no decía una palabra, y los aprendices se deslizaban de un lado a otro azorados y temerosos, como si tuviesen siempre una mano rendida a punto de caerles sobre las orejas. El susodicho Hans era uno de los mecánicos más capacitados que he conocido, y llevaba aproximadamente un año trabajando con nosotros. En todo este tiempo, principalmente cuando el viejo maestro llevaba todavía las riendas, no solo había trabajado magistralmente, sino que siempre había sabido dar un consejo en los casos difíciles y había llegado a hacerse verdaderamente indispensable. Con el maestro joven, que al principio le contradecía a menudo y que no dejaba que ningún subordinado se le subiese a las barbas, hubo al principio frecuentes desavenencias, principalmente porque Hans se permitía ciertas libertades ocasionales y no era nada comedido en su manera de hablar. Pero luego los dos hombres, cuyo rendimiento en el trabajo era en ambos casos superior a lo habitual, empezaron a entenderse un poco más. El maestro joven estaba trabajando secretamente en un invento. Se trataba de un aparatito para detener automáticamente las grandes máquinas calcetadoras de Chemnitz, de las que había muchas en nuestra ciudad. Creo que se trataba de una cosa buena y práctica. Llevaba ya cierto tiempo experimentando con ello, y a veces se pasaba la mitad de las noches trabajando a solas en el taller. Pero Hans le había estado espiando. Como el asunto le interesaba, había llegado a otra solución que expuso al maestro. Desde entonces, habían trabajado mucho juntos e intercambiado muchas opiniones, casi como dos amigos. Después volvieron a surgir desavenencias, porque el operario se permitía ocasionalmente ciertas libertades. Estaba fuera durante horas, o incluso media jornada, entraba en el negocio con el cigarro encendido, y cosas por el estilo, pequeñeces en las que nuestro maestro solía ser de una severidad extremada y que no le toleraba sin alguna que otra reprensión.
No obstante, jamás se volvió a llegar a un verdadero altercado, y en la casa reinó una calma absoluta durante bastante tiempo, hasta que, no hace mucho, volvió a producirse una tensión que nos preocupó a todos. Algunos afirmaban que había de por medio una muchacha. Otros pensábamos que Hans había reclamado algún derecho a la copropiedad del invento y que el maestro se negaba a concedérselo. Lo único que sabíamos con seguridad era que, desde hacía meses, Hans percibía una paga semanal extraordinariamente elevada, que 8 días antes había tenido una fuerte y airada disputa con el maestro joven en la sala de modelado, que ambos se lanzaban desde entonces miradas furiosas y se evitaban el uno al otro con enconado silencio. Y hoy Hans se había atrevido a faltar al trabajo. Hacía ya mucho tiempo que aquello no había ocurrido en su caso, y entre nosotros, los más jóvenes, no ocurría jamás. Cualquiera de nosotros habría sido despedido sin explicaciones si se hubiese atrevido a faltar al trabajo después de una fiesta. Como he dicho, aquel no era un buen día. El maestro sabía que habíamos estado de juerga la noche pasada y nos miraba los dedos de un modo penetrante. Su indignación por la ausencia del operario no debía de ser pequeña, y además había trabajos importantes que hacer. Nada decía ni dejaba entrever nada, pero estaba lívido y tenía el andar inquieto. Además, miraba el reloj más de lo necesario. «Tú, aquí se va a armar una», me susurró el segundo oficial al pasar junto a mí para ir a comer. «Y gorda», dije. El maestro nos daba ya voces sobre qué era lo que teníamos que charlar. Su voz era maligna. «Creo que aún está permitido preguntarse algo», dijo Carl. Pero al ver que el maestro daba un paso hacia él y le fulminaba con la mirada, se encogió y se encaminó hacia el fogón. El descanso de mediodía había pasado y, poco a poco, pasaba la larga tarde, evidentemente con una lentitud tremenda, porque la rabia contenida convertía al maestro en un insoportable compañero de trabajo. Aunque siempre controlaba nuestro trabajo, no nos trataba, forjaba incluso una pieza de las grandes, en lugar de dar órdenes a uno de nosotros para que se acercara a la fragua, lo hacía solo, y el sudor le bañaba el rostro y las gotas hervían al caer sobre el yunque. Nosotros nos sentíamos como en el teatro ante una escena terrorífica, o como ante un terremoto. A las 4, cuando merendábamos, el maestro hizo algo muy extraño. Se dirigió al puesto vacío de Hans, junto a su banco, tomó 2 llaves inglesas y, con gran esfuerzo, desmontó el pesado torno, que ocupaba aquel lugar desde hacía muchos años y que seguramente era tan viejo como el taller. ¿Qué pensaba aquel hombre mientras efectuaba tan extraño e innecesario trabajo? Parecía como si tuviera la intención de no permitir que el operario volviese a poner los pies en el taller, pero aquello parecía difícil de comprender con el trabajo que había. A mí me produjo casi una impresión de repugnancia ver a aquel hombre práctico y poco dado a los juegos entregado a una acción simbólica semejante en su muda hazaña. A las 5 de la tarde tuvimos un buen sobresalto al ver que se abría la puerta del taller y entraba Hans con gran calma y tranquilidad, vestido aún con su traje de los domingos, el sombrero echado hacia atrás, la mano izquierda en el bolsillo del pantalón y silbando quedamente. Esperamos con miedo a que el maestro le increpara, a que le regañara con violencia y se echase a berrear contra él, incluso a que le golpease. Pero no hizo nada, permaneció quieto, sin moverse, dejó de mirar al recién llegado y, según pude observar con toda claridad, se mordió los labios de un modo convulso. No comprendía a ninguno de los dos, y mucho menos a Hans, hasta que observé que éste venía algo bebido. Con el sombrero puesto y la mano izquierda en el bolsillo, anduvo algo tambaleante hasta su puesto. Allí se detuvo y vio que su torno había desaparecido. «¿Quién es el cerdo que me ha hecho esto?», dijo elevando la voz. Pero nadie le contestó. Acto seguido se dirigió a uno de nosotros, le contó un chiste, pero el interpelado se guardó muy bien, naturalmente, de reírse o de levantar la vista. Entonces Hans se encaminó al rincón del taller que se mantenía despejado y donde estaba la pequeña máquina nueva que construían él y el maestro.
Faltaban unos pocos detalles para que quedase lista y se hallaba atornillada provisionalmente a una viga de hierro. Quitó la lona extendida sobre ella y permaneció unos instantes contemplando la obrita. Jugueteó con las dos bonitas palancas y pasó los dedos por los tornillos. Luego se aburrió, dejó la máquina sin volverla a cubrir, fue hacia la forja, prendió una viruta y encendió con ella un cigarrillo. Lo mantuvo humeante entre los labios y salió del taller con el mismo andar despreocupado con que había entrado. Una vez salido, el maestro se dirigió a la máquina y volvió a cubrirla cuidadosamente con la lona. No dijo una sola palabra y su actitud de aquella tarde fue para mí un enigma. Ninguno de nosotros se atrevía a esperar que el asunto quedase liquidado. Y a mí me ocurrió un percance a causa de la excitación. Se me rompió una fina broca contra el hierro, y desde este instante temí únicamente por mi propia piel y no pensé en otra cosa. Era una tortura ver la lentitud con que pasaba el tiempo hasta la hora de salir, y cada vez que el maestro pasaba junto a los estantes donde se hallaban las brocas perfectamente ordenadas según el número me invadía una sensación de sofoco. Al día siguiente, aunque todavía tenía mala conciencia por la broca estropeada, volvió a predominar también en mí la angustiosa idea de lo que ocurriría con Hans. Llegamos al taller un poco más frescos y más descansados que el día anterior, pero la angustia no había cedido y las conversaciones y chistes habituales de cada mañana se nos quedaron en la garganta. Hans había llegado a la hora acostumbrada, sereno y con su mono azul de mecánico, como debía ser. Encontró su torno debajo del banco y lo volvió a montar tranquilamente en el lugar donde estaba antes. Colocó las tuercas, removió y martilleó hasta que todo volvió a estar en su sitio. Luego fue a buscar el aceite y engrasó perfectamente los tornillos, los probó un par de veces y se puso inmediatamente a trabajar. Apenas hubo transcurrido media hora cuando apareció el maestro joven. «Buenos días», dijimos todos, y él asintió con la cabeza. Hans fue el único que no saludó. El maestro se acercó a él, le estuvo observando unos instantes y luego le dijo lentamente: «¿Desde cuándo vuelve a estar ahí el torno?». «Desde hace media hora», dijo el operario, echándose a reír. Pero era una risa artificial, llena de terquedad y quizá también de inquietud. «Bien», dijo el maestro. «¿Y quién te ha mandado que lo volvieras a colocar?». «Nadie. Me basto yo solo para saber lo que he de hacer». «En este taller no tienes que hacer nada», gritó el maestro, levantando algo más la voz. «Desde hoy, nada más. ¿Comprendido?». Hans se rió. «¿Crees que puedes echarme?». El maestro se puso lívido y cerró los puños. «¿Desde cuándo me tuteas, cerdo?». «Eso de cerdo lo serás tú». El maestro perdió el control de sí mismo. Sonó un golpe y un grito, y luego hubo un silencio mortal en todo el taller, porque todos dejamos el trabajo y aguzamos el oído aterrorizados. El maestro le había dado a Hans un puñetazo en plena cara. Ahora se hallaban frente a frente, muy juntos. Así pasaron unos cuantos minutos, sin moverse, y al que había recibido el golpe se le hinchó la piel alrededor del ojo, adquiriendo un tono azulado. Ambos tenían los puños ligeramente levantados y temblaban un poco, el maestro, de un modo más perceptible. Nosotros teníamos los ojos muy abiertos y a nadie le pasó por la cabeza decir una sola palabra. Entonces, como si cayese un rayo, sucedió que Hans pasó junto al maestro y se lanzó hacia la fragua. Con ambas manos, cogió uno de los pesados martillos. Y en un santiamén se volvió a plantar ante el maestro, con el martillo en alto, le miró de una manera que nos llenó a todos de una inquietud mortal. «Anda, golpea si tienes coraje», dijo el maestro. Pero su voz no sonaba del todo sincera, y cuando Hans se dispuso a dar el golpe, el otro se sintió en peligro y retrocedió, paso a paso, y Hans seguía tras él, siempre con el gigantesco martillo de fragua a punto de caer. El maestro estaba pálido como un muerto y se le oía jadear. Hans le fue acorralando lentamente hasta el rincón, le tenía ya contra la pared, junto a su pequeña máquina,
de la que se había caído la lona. Hans tenía un aspecto terrible en su cólera, y las señales del puñetazo alrededor del ojo contrastaban con la blancura de la cara y le daban un aspecto todavía más tremendo. Alzó un poco más el martillo, apretó los dientes y lo dejó caer. Todos cerramos los ojos un instante. Luego oímos que el operario se echaba a reír de un modo estruendoso y maligno. Su golpe había retumbado como si toda la casa temblase sobre sus cimientos, y ahora volvía a levantar el martillo y descargaba un segundo golpe. Pero los dos golpes no habían sido dirigidos contra el maestro. Fue la máquina, su invención, la que quedó horriblemente destrozada, y sus pedazos, partidos, retorcidos y aplastados, yacían esparcidos por el suelo. Entonces Hans arrojó el martillo y regresó muy lentamente al centro del taller. Allí se sentó en el yunque con los brazos cruzados, aunque le temblaban aún las manos y las rodillas. El maestro le siguió con la misma lentitud y se plantó frente a él. Parecía que ambos estaban completamente exhaustos y que no les quedaban fuerzas para nada. Hans balanceaba las piernas, y así permanecía el uno sentado y el otro de pie, sin mirarse ya, y el maestro continuaba pasándose la mano por la frente una y otra vez. Finalmente, se calmó de pronto y dijo en un tono serio y suave: «Ahora, Hans, te levantas y te vas, ¿no?» «Sí, claro», dijo el oficial. Y añadió: «Adiós entonces». «Adiós, Hans». Y Hans salió con su ojo hinchado y con las manos negras aún de la grasa del torno, y no volvimos a verle. Me pareció que el momento era favorable, y me dirigí hacia el maestro para decirle que había roto una de las brocas, de las más finas. Temeroso, esperé la sentencia. Pero se limitó a decir: «¿De qué número?» 3¾ susurré. «Encarga una nueva», dijo. Y no pronunció una sola palabra más. Opinión personal. En esta historia presenciamos dos posiciones encontradas: la severidad del maestro y el genio y la rebeldía del trabajador. Por intentar comprender al maestro podemos decir que es necesario imponer el respeto hacia el superior para el correcto funcionamiento de una empresa. Incluso implantar un puntito de temor y estrés para que los trabajadores no se desboquen y lleguen a cumplir los plazos de producción. Esto en su justa medida podría no ser malo. Aunque en varias situaciones, el ser humano cuando toma un puesto de responsabilidad se crece o excede en su actitud con los demás. Muchas personas al tener un puesto de mando, cambian su manera de tratar a las personas y de algún modo, se aprovechan de esta situación de poder. Hay un dicho en español: si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Por otro lado, tenemos al trabajador Hans. Es el mejor y más brillante en su labor. Debido a esto, parece regirse por otras normas, se cree merecedor de otro trato y se permite licencias por su creatividad. Se creía indispensable, volviéndolo irreverente. Esta situación genera un clima tenso, pues la actitud de Hans podría ser un mal ejemplo para sus compañeros. Cuando hay una manzana podrida en un cesto, se pudren las demás. En este punto, el maestro debía sopesar si le compensaba tener un buen trabajador con mala actitud. Inevitablemente, algún día la insubordinación de Hans le iba a tocar el orgullo al maestro. Aquí es cuando sucede algo interesante. El maestro, harto de su rebeldía, llega a la violencia física y golpea a Hans en el rostro. Y es ahora cuando me surgen las siguientes dudas. ¿Se cree con inmunidad el maestro de pegar a un trabajador? Su posición le avala para llegar a la violencia física. Así parece. Aunque es en este momento cuando Hans parece que le va a devolver el ataque con un martillo, y el cargo superior que ostenta el maestro en el taller no le iba a librar de esta desgracia. ¿Entendió el maestro la fragilidad de la situación?
Personalmente, me gustaría que el maestro hubiera obtenido un aprendizaje y no fuera tan severo con sus trabajadores. Pero la respuesta solo el tiempo la dirá. Tendremos que pasarnos por el taller más adelante a ver cómo siguen las cosas.